Aiko vivía en un pequeño y pintoresco pueblo llamado Chiasa, que el significado real era el pueblo del millón de amaneceres. Este estaba situado al borde de uno de los bosques más grandes y hermosos, donde los árboles se mecían al compás del viento y el aire fresco llevaba consigo el aroma de la naturaleza. Aquí, Aiko se dedicaba a su pasión, enseñar arte a los niños en la escuela primaria local. Sus días estaban llenos de colores brillantes y sonrisas infantiles, pero sus noches eran un desafío constante debido a su fobia a la oscuridad. Desde la traumática noche en su infancia cuando quedó atrapada en el bosque durante una tormenta, Aiko había luchado contra un miedo paralizante a la oscuridad. Dormía con luces encendidas y evitaba cualquier lugar sin iluminación. Sin embargo, su vida empezó a cambiar el día que conoció a Renzo, un alumno de 10 años que también temía a la oscuridad. Renzo era un niño tímido y talentoso, cuya creatividad brillaba en sus dibujos, pero que, al igual que Aiko, se acobardaba ante la oscuridad. Un día, después de clase, Renzo se acercó a Aiko y le confesó su miedo. Viendo a Renzo, Aiko recordó su propia lucha y decidió que debía ser valiente por él. Primeros pasos. Aiko comenzó a trabajar con un terapeuta, practicando técnicas de exposición gradual a la oscuridad. Empezó con ejercicios simples, como sentarse en una habitación con una luz tenue durante unos minutos cada noche. Al principio, su corazón latía con fuerza y su respiración se aceleraba, pero poco a poco, con la ayuda de técnicas de respiración profunda y mantras de protección, comenzó a sentir un poco más de control. Aiko recordó la meditación de la luz interior que había aprendido de un maestro zen. Se sentaba en posición de loto en su sala de estar, cerraba los ojos y respiraba profundamente, inhalando paz y exhalando temor. Imaginaba una pequeña chispa de luz en el centro de su pecho, justo en el área de su corazón. Con cada respiración, visualizaba esta chispa creciendo, expandiéndose, hasta llenar todo su ser con su resplandor cálido y dorado. Repetía mentalmente: la luz en mí disipa toda oscuridad. Práctica de la oscuridad consciente. Gradualmente, Aiko comenzó la práctica de la oscuridad consciente. Se exponía a la oscuridad en un ambiente seguro, comenzando en una habitación con una luz tenue, y cada noche, disminuía la intensidad de la luz. Mientras lo hacía, respiraba profundamente y repetía: la oscuridad es mi amiga. En ella encuentro paz y descanso. Al principio, estos momentos eran breves, solo unos minutos cada noche. Sentada en su habitación, Aiko se concentraba en su respiración, sintiendo cómo el aire entraba y salía de sus pulmones, en un ritmo constante y calmante. Cerraba los ojos, y en su mente, visualizaba un manto de oscuridad suave que la envolvía con ternura, como un abrazo protector. Este ritual le proporcionaba una sensación de seguridad y le permitía conectarse con la noche de una manera más íntima y tranquila. Con el tiempo, Aiko empezó a incorporar elementos adicionales a su práctica. Colocaba objetos familiares a su alrededor, como una manta suave y su taza de té favorita, creando un espacio que se sentía acogedor y seguro incluso en la penumbra. También añadía sonidos relajantes de la naturaleza, como el susurro de las hojas al viento o el canto suave de los grillos, que llenaban la habitación con una serenidad natural. A medida que la intensidad de la luz disminuía cada noche, Aiko también empezó a prestar atención a las sensaciones físicas de la oscuridad. Sentía como su piel se enfriaba ligeramente sin la luz, como sus otros sentidos se agudizaban para compensar la falta de visión. Empezó a notar los detalles más sutiles de su entorno, el murmullo distante de la ciudad, el crujido de la madera en su casa, e incluso el latido de su propio corazón. Para reforzar su sensación de seguridad, Aiko creó una rutina que seguía rigurosamente. Antes de comenzar su práctica, siempre revisaba que las puertas estuvieran cerradas y que su casa estuviera segura. Luego, se sentaba en su lugar especial, encendía una vela pequeña que poco a poco iba apagando, y tomaba varias respiraciones profundas, preparando su mente y su cuerpo para la transición a la oscuridad. En las noches particularmente difíciles, cuando el miedo parecía querer apoderarse de ella, Aiko recurría a técnicas adicionales de visualización. Imaginaba que estaba en un bosque tranquilo,
caminando bajo el cielo estrellado, con la luna iluminando suavemente su camino. Visualizaba a la naturaleza como su protectora, sintiendo la tierra firme bajo sus pies y los árboles altos a su alrededor brindándole refugio. Otra técnica que empleó fue la creación de un diario de reflexiones. Después de cada sesión de oscuridad consciente, Aiko anotaba sus experiencias, sus sensaciones y cualquier pensamiento o emoción que surgiera durante la práctica. Este proceso de escritura no solo le permitió procesar sus sentimientos, sino que también le ofreció una manera tangible de rastrear su progreso y celebrar sus pequeños triunfos. A medida que Aiko avanzaba en su práctica, empezó a notar cambios significativos en su percepción de la oscuridad. Lo que antes era un vacío aterrador comenzó a transformarse en un espacio de introspección y paz. La oscuridad ya no era un enemigo que necesitaba evitar, sino un aliado que le ofrecía un tiempo para conectarse consigo misma, para explorar sus pensamientos más profundos y para encontrar una calma interior que no había experimentado antes. Con cada sesión, Aiko se volvía más valiente, aumentando gradualmente el tiempo que pasaba en la oscuridad y disminuyendo cada vez más la luz. Eventualmente, llegó el momento en que pudo apagar todas las luces y sentarse en completa oscuridad, sintiendo una profunda sensación de tranquilidad y aceptación. Esta práctica no solo transformó la manera en que Aiko enfrentaba la oscuridad, sino que también tuvo un impacto positivo en otras áreas de su vida. Se sentía más segura de sí misma, más resiliente ante los desafíos y más en paz con sus propios pensamientos y emociones. La oscuridad, que una vez fue una fuente de miedo paralizante, se convirtió en un espacio sagrado donde Aiko encontró una nueva fuerza y serenidad. Así, la práctica de la oscuridad consciente se convirtió en una parte esencial de su vida diaria, una herramienta poderosa que no solo le ayudó a superar su fobia, sino que también le brindó una nueva perspectiva sobre el poder de enfrentar y abrazar nuestros miedos más profundos. Mantra de protección. Cada vez que sentía el miedo crecer, Aiko adoptaba un mantra de protección. Repetía, Om Aum en voz alta o mentalmente cuando estaba en la oscuridad, sintiendo como su vibración la envolvía y protegía. Este mantra se convirtió en un refugio mental, una ancla que la mantenía firme y serena. Aiko había aprendido el mantra de un antiguo libro de meditación que encontró en una pequeña librería del pueblo. Las palabras Om Aum resonaban profundamente en su alma, como un eco de una sabiduría ancestral. Cada sílaba tenía un significado especial. Om representaba la pureza del cuerpo, A la pureza del habla, y la pureza de la mente. Al repetirlas, Aiko sentía que estaba alineando su ser entero, cuerpo, mente y espíritu, en una vibración de paz y protección. En sus momentos de mayor ansiedad, cuando la oscuridad parecía amenazante y su corazón comenzaba a latir con rapidez, Aiko se sentaba en posición de loto, cerraba los ojos y se enfocaba en su respiración. Con cada inhalación, llenaba sus pulmones de aire limpio y puro, y con cada exhalación, dejaba ir su miedo y ansiedad. Entonces, comenzaba a recitar el mantra lentamente, alargando cada sílaba y dejando que la vibración resonara en su pecho. Om Aum repetía, sintiendo como el sonido llenaba su ser. Visualizaba una luz dorada emanando de su corazón, creciendo con cada repetición del mantra. Esta luz formaba un escudo protector a su alrededor, un círculo de seguridad y calma. Aiko imaginaba que nada negativo podía atravesar este escudo, solo la paz y la serenidad podían entrar en su espacio sagrado. En las noches más difíciles, Aiko recurría a la ayuda del mantra de una manera más creativa. Encendía una pequeña vela en su habitación, su llama vacilante proyectando sombras suaves en las paredes. Se sentaba frente a la vela, mirándola fijamente mientras repetía el mantra. La danza de la luz y la oscuridad le recordaba que ambas eran necesarias, que sin la oscuridad, la luz no tendría forma de brillar. Durante el día, Aiko llevaba consigo una pequeña piedra de cuarzo rosa, un regalo de una amiga cercana que sabía de su lucha contra el miedo. La piedra, cálida y suave al tacto, se convirtió en un símbolo físico del mantra de protección. Cuando el miedo la sorprendía en momentos inesperados, como en una reunión en la escuela o caminando sola al atardecer, Aiko apretaba la piedra en su mano y murmuraba, Om Aum. La familiaridad del ritual la tranquilizaba, recordándole que siempre llevaba consigo una fuente de paz y fortaleza. Además,
Aiko encontró que el mantra no solo la protegía de su miedo a la oscuridad, sino que también la ayudaba a enfrentar otros desafíos de la vida cotidiana. Si se sentía abrumada por el trabajo o por problemas personales, se tomaba un momento para respirar profundamente y recitar Om Aum. La repetición del mantra le brindaba una pausa mental, un espacio para reorganizar sus pensamientos y reenfocar su energía. El mantra también se convirtió en una herramienta valiosa en sus clases de arte. Un día, Aiko decidió compartir el poder del mantra con sus alumnos. Les explicó que las palabras tenían el poder de cambiar cómo nos sentimos y que podían usar el mantra para encontrar calma y concentración. Los niños, intrigados, comenzaron a usar Om Aum antes de comenzar sus proyectos de arte. El ambiente en el aula se llenó de una calma nueva, una energía tranquila que fomentaba la creatividad y la colaboración. A lo largo del tiempo, Aiko integró el mantra en su rutina nocturna de manera más profunda. Antes de irse a dormir, se sentaba en su cama, apagaba las luces y recitaba Om Aum varias veces, permitiendo que su cuerpo y mente se prepararan para el descanso. Este ritual final del día se convirtió en un puente hacia un sueño más tranquilo, donde la oscuridad ya no era una amenaza, sino un espacio seguro para la renovación y el crecimiento. El mantra de protección, con su simplicidad y poder, transformó la vida de Aiko de una manera profunda. Era más que una simple frase, era un vínculo con su fuerza interior, una constante fuente de luz en su viaje hacia la superación de sus miedos. Con cada repetición, Aiko fortalecía su conexión con esa luz interior, descubriendo una serenidad que la acompañaba en cada paso de su camino. Ritual de conexión con la naturaleza. Una noche, Hana y Masaru la invitaron a un campamento bajo las estrellas. Aiko, inicialmente reacia, aceptó el desafío. Descalza, sintió la tierra bajo sus pies, conectando con la madre naturaleza. Miraba las estrellas y la luna, permitiendo que su luz suave la reconfortara. Repetía, soy uno con la noche. Soy uno con la tierra. Al día siguiente, la preparación para el campamento comenzó temprano en la tarde. Hana y Masaru, amigos cercanos y amantes de la naturaleza, ayudaron a Aiko a empacar lo esencial, una tienda de campaña, sacos de dormir, una linterna que Aiko decidió no usar, y algunas provisiones básicas. Durante el trayecto hacia el claro del bosque, donde acamparían, ella sintió una mezcla de excitación y nerviosismo. Había aceptado el desafío con la esperanza de enfrentar su miedo, pero la idea de pasar una noche entera en la oscuridad del bosque la llenaba de aprensión. Al llegar al lugar, el sol aún se encontraba sobre el horizonte, bañando el paisaje en una cálida luz dorada. Aiko respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco y limpio del bosque. Hana y Masaru comenzaron a montar la tienda de campaña, mientras Aiko se aventuraba a explorar los alrededores. Caminó descalza sobre la hierba suave, sintiendo cada textura y conexión con la tierra. Este contacto directo con la naturaleza le brindaba una sensación de arraigo y seguridad. A medida que el sol se escondía y la primera estrella aparecía en el cielo, Aiko se unió a sus amigos alrededor de una pequeña fogata. La conversación era ligera y alegre, con risas que resonaban en el aire fresco de la noche. Mientras la oscuridad envolvía el bosque, Aiko notó cómo sus sentidos se agudizaban, el crujido de las hojas bajo sus pies, el susurro del viento entre los árboles, y el canto distante de un búho. La naturaleza la envolvía, ofreciéndole una sensación de pertenencia y tranquilidad. Después de compartir una sencilla cena al calor del fuego, Hana sugirió que se tomaran un momento para realizar el ritual de conexión con la naturaleza. Apagaron la fogata y se sentaron en un círculo, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Aiko, sintiéndose un poco vulnerable pero decidida, cerró los ojos y respiró profundamente. Imaginó que cada inhalación traía consigo la energía de la tierra y que cada exhalación liberaba sus miedos y tensiones. Descalza, Aiko sintió el pulso de la tierra bajo sus pies, un latido constante que la conectaba con el mundo natural. Hana comenzó a recitar una oración a la Madre Tierra, agradeciendo su hospitalidad y su eterna protección. Masaru, con voz serena, invitó a todos a mirar hacia el cielo. Abrieron los ojos y, uno por uno,
levantaron la vista hacia el manto estrellado que se desplegaba sobre ellos. Las estrellas brillaban con una claridad que Aikou nunca había visto antes, y la luna, en su plenitud, derramaba una luz plateada sobre el bosque. Aikou se levantó, sintiendo un impulso de moverse y conectarse más profundamente con el entorno. Caminó lentamente, permitiendo que sus pies desnudos sintieran cada hoja, cada piedra, cada matiz del suelo bajo ella. Miraba las estrellas y la luna, permitiendo que su luz suave la reconfortara. Repetía: soy uno con la noche. Soy uno con la tierra. Cada palabra resonaba en su mente como un mantra, infundiéndole una paz que parecía fluir directamente desde la naturaleza hacia su ser. Se alejó un poco del campamento, encontrando un claro donde se podía acostar sobre la tierra. Extendió su manta y se tumbó, sintiendo el abrazo fresco del suelo. Miró hacia el cielo, observando cómo las constelaciones formaban figuras antiguas y mitológicas. Imaginó que cada estrella era un guardián vigilante, que la noche misma la protegía y la cuidaba. La sensación de miedo comenzó a disolverse, reemplazada por una profunda calma y una conexión casi espiritual con el entorno. Mientras se sumergía en esta experiencia, Aikou comenzó a percibir el bosque no solo como un lugar físico, sino como un ente viviente, lleno de energía y sabiduría. Cada árbol, cada hoja, cada criatura nocturna contribuía a un equilibrio perfecto, un ciclo eterno de vida y renovación. Esta realización le brindó una perspectiva nueva y poderosa: la oscuridad no era un enemigo, sino una parte integral de la armonía natural. Al regresar al campamento, Aikou se sentía transformada. Sus amigos la recibieron con sonrisas cálidas y continuaron compartiendo historias hasta que el sueño los venció. Aikou, envuelta en su saco de dormir, se sintió protegida y en paz, rodeada por la oscuridad amistosa del bosque. Durmió profundamente, sintiendo una conexión renovada con la tierra y la noche. Al amanecer, Aikou se despertó con el canto de los pájaros y el primer rayo de sol filtrándose entre los árboles. Se levantó, sintiéndose revitalizada y agradecida por la experiencia. Había enfrentado su miedo y descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. La oscuridad, ahora, era un recordatorio de su capacidad para encontrar paz y fortaleza en cualquier situación. El ritual de conexión con la naturaleza no solo le había brindado una noche de descanso sereno, sino que también le había enseñado que la verdadera conexión con el mundo natural podía transformar su relación con sus propios miedos. Aikou regresó a su vida diaria con un nuevo sentido de equilibrio y confianza, sabiendo que siempre podía recurrir a la naturaleza para encontrar consuelo y fortaleza. Diario de reflexiones y de los sueños. Aikou había decidido agregar sus sueños al diario de reflexiones. Cada noche antes de dormir, leía sus reflexiones para que sus sueños la guiaran hacia una comprensión más profunda y le ayudasen a liberarse del temor. En la primera página, Aikou había escrito una dedicatoria para sí misma: para mi viaje hacia la paz interior. Este simple acto de compromiso la motivó a ser constante en su práctica de escribir cada noche, sabiendo que este diario sería un testimonio de su transformación personal. Las primeras entradas del diario estaban llenas de ansiedad y dudas. Aikou describía la sensación de miedo que la invadía cuando las luces se apagaban, como su corazón latía con fuerza y su mente se llenaba de imágenes aterradoras. Sin embargo, junto a estos miedos, Aikou también registraba los momentos en los que había logrado encontrar un pequeño refugio de calma. Tal vez era una noche en la que había conseguido meditar unos minutos más en la oscuridad, o un sueño en el que la oscuridad no había sido una amenaza, sino un paisaje tranquilo. A medida que pasaban los días, Aikou comenzó a notar patrones en sus sueños. Había noches en las que soñaba con vastos paisajes iluminados por la luna, donde caminaba sin temor y encontraba consuelo en la soledad de la noche. En otras ocasiones, sus sueños la llevaban a momentos de su infancia, permitiéndole revivir y reinterpretar eventos que habían contribuido a su miedo a la oscuridad. Ella registraba estos sueños con detalle buscando símbolos y mensajes que pudieran ayudarla a entender mejor su relación con la oscuridad. Una noche, después de un día particularmente difícil, Aikou escribió sobre un sueño en el que había enfrentado una tormenta en medio de un bosque oscuro.
En el sueño, en lugar de huir, se había sentado bajo un árbol y había sentido una profunda paz, como si la tormenta fuera una parte necesaria de su viaje. Al despertar, Aiko se sintió fortalecida, entendiendo que incluso los momentos de mayor miedo podían transformarse en oportunidades de crecimiento. Además de registrar sus sueños, Aiko utilizaba el diario para reflexionar sobre sus experiencias diarias con la oscuridad. Escribía sobre los ejercicios de exposición que practicaba, los momentos en que había sentido miedo y cómo había logrado superarlo. Anotaba los mantras que repetía y las visualizaciones que le ayudaban a encontrar calma. Este proceso de escritura no solo le ayudaba a procesar sus emociones, sino que también le brindaba una herramienta para medir su progreso y celebrar sus logros, por pequeños que fueran. Aiko también dedicaba una sección de su diario a la gratitud. Cada noche, antes de cerrar el cuaderno, anotaba al menos 3 cosas por las que estaba agradecida. Podían ser cosas simples, como el sonido relajante de la lluvia en el techo, una conversación reconfortante con un amigo, o un momento de risa compartido con sus alumnos. Esta práctica de gratitud le permitía terminar el día con una nota positiva, enfocándose en las cosas buenas de su vida y cultivando una actitud de aprecio y alegría. Con el tiempo, Aiko comenzó a notar cambios significativos en su relación con la oscuridad. Sus entradas en el diario se volvieron menos sobre el miedo y más sobre el descubrimiento y la aceptación. Empezó a ver la oscuridad no como una amenaza, sino como un espacio de introspección y renovación. Los sueños que antes eran aterradores se convirtieron en aventuras nocturnas llenas de simbolismo y significado. El acto de leer sus reflexiones antes de dormir se convirtió en un ritual calmante. Al repasar sus escritos, Aiko se recordaba a sí misma cuánto había avanzado. Leía sobre sus pequeñas victorias y se sentía motivada a seguir adelante. Sus palabras escritas se convirtieron en un recordatorio constante de su fuerza interior y de su capacidad para superar el miedo. El diario de reflexiones y de los sueños se transformó en una fuente inagotable de inspiración y autoconocimiento para Aiko. A través de sus páginas, no solo documentaba su viaje, sino que también descubría nuevas capas de su propia psique, comprendiendo mejor sus miedos y celebrando su resiliencia. Cada entrada era un paso más hacia la liberación del temor y la aceptación plena de la oscuridad como parte de su mundo. Aiko compartía ocasionalmente algunos de sus escritos con su terapeuta, quien la animaba y guiaba en su proceso de sanación. Estas sesiones le brindaban nuevas perspectivas y estrategias, enriqueciendo aún más su práctica personal. Al reflexionar sobre sus experiencias, Aiko se daba cuenta de que su miedo a la oscuridad era solo una parte de un viaje mucho más grande hacia la autoaceptación y la paz interior. Con el tiempo, Aiko llegó a valorar profundamente su diario, no solo como un registro de su lucha y triunfo, sino como un testimonio de su capacidad para transformar su vida a través de la reflexión y la escritura. Cada noche, al tomar su pluma y abrir su cuaderno, Aiko se reconectaba con su viaje y reafirmaba su compromiso con la sanación y el crecimiento personal. Así, el diario de sueños y reflexiones se convirtió en un compañero fiel y un símbolo de su resiliencia y determinación. Visualización del guardián de la noche. Antes de dormir, Aiko practicaba la visualización del guardián de la noche. Imaginaba un guardián espiritual a su lado, un majestuoso león de luz dorada que la acompañaba durante la noche, velando por su seguridad. Esta imagen le brindaba una profunda sensación de protección y calma. La rutina de Aiko para esta visualización comenzaba con una serie de respiraciones profundas, que le permitían relajarse y preparar su mente para el ejercicio. Se sentaba en su cama, con las piernas cruzadas y las manos descansando suavemente sobre sus rodillas. Cerraba los ojos y se concentraba en su respiración, sintiendo cómo el aire entraba y salía de su cuerpo, llevándose consigo cualquier tensión o ansiedad acumulada durante el día. Una vez que se sentía completamente relajada, Aiko comenzaba a crear la imagen de su guardián en su mente. Imaginaba un vasto campo iluminado por la luz de la luna, donde se encontraba sola, pero no asustada. En la distancia, comenzaba a formarse una figura brillante, moviéndose con gracia y poder hacia ella. Era un león majestuoso, con una melena de luz dorada que irradiaba calidez y seguridad. Sus ojos,
de un profundo color ámbar, reflejaban sabiduría y protección. Aiko visualizaba cómo el león se acercaba lentamente, su presencia imponente pero reconfortante. Sentía una conexión instantánea con este guardián, como si lo hubiera conocido toda su vida. El león se detenía a su lado, y con una voz suave y tranquilizadora, le aseguraba que estaba a salvo, que él la protegería durante toda la noche. Este diálogo interno reforzaba su sensación de seguridad y confianza. Para intensificar la visualización, Aiko se permitía imaginar cada detalle del león. Sentía la suavidad de su pelaje cuando lo tocaba, el calor que emanaba de su cuerpo, y el ritmo constante de su respiración, que se sincronizaba con la suya. Este guardián no era solo una figura imaginaria, en su mente, era tan real como cualquier otra cosa en su vida. La luz dorada que irradiaba el león se extendía, creando un escudo luminoso que envolvía toda la habitación, protegiéndola de cualquier sombra o temor. Cada noche, este ritual se convertía en un momento sagrado para Aiko. A medida que profundizaba en la visualización, sentía como su cuerpo se relajaba aún más, y una sensación de paz profunda la envolvía. Las preocupaciones y miedos que solían asaltarla al apagar las luces se desvanecían, reemplazados por la certeza de que estaba protegida. El león, con su presencia serena y poderosa, se convertía en un símbolo de su fuerza interior y su capacidad para enfrentar la oscuridad sin temor. También incorporó afirmaciones positivas en su visualización. Mientras imaginaba al león a su lado, repetía en su mente frases como «estoy segura», «estoy protegida», y «la oscuridad es un manto de paz». Estas afirmaciones no solo reforzaban la sensación de seguridad, sino que también transformaban su percepción de la noche. En lugar de verla como una fuente de miedo, comenzaba a verla como un tiempo de descanso y renovación, protegido por su león guardián. Con el tiempo, notó cambios significativos en su actitud hacia la oscuridad. Las noches dejaron de ser una fuente constante de ansiedad y se convirtieron en un espacio para la introspección y la calma. Su guardián de la noche, el majestuoso león de luz dorada, se convirtió en una presencia constante y reconfortante en su vida. Incluso en los días más difíciles, cuando los miedos intentaban resurgir, solo tenía que cerrar los ojos y visualizar a su león para sentir una oleada de tranquilidad y protección. Aiko también decidió compartir esta técnica con Renzo, el alumno que también temía a la oscuridad. Le enseñó cómo visualizar su propio guardián, animándolo a elegir una figura que le brindara seguridad. Renzo eligió un gran búho de alas plateadas, que vigilaba desde lo alto de los árboles. Juntos, Aiko y Renzo practicaban sus visualizaciones, compartiendo sus experiencias y fortaleciendo su vínculo a través de esta práctica. El impacto de la visualización del guardián de la noche trascendió las noches de Aiko, permeando su vida diaria. Se sentía más segura, más en control y más capaz de enfrentar cualquier desafío. La imagen del león la acompañaba no solo en la oscuridad, sino también en momentos de estrés o incertidumbre durante el día. Se convirtió en un símbolo de su resiliencia y su capacidad para encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Práctica de gratitud nocturna. Cada noche, dedicaba unos minutos a una práctica de gratitud nocturna. Expresaba gratitud por los aspectos positivos del día y por la paz que la noche podía ofrecer. Agradecía la oportunidad de descansar y renovarse, confiando en que la oscuridad era un manto protector. Estos momentos de gratitud transformaban su perspectiva, permitiéndole ver la noche como una aliada en lugar de una amenaza. La práctica de gratitud nocturna se convirtió en un ritual sagrado para Aiko, un momento de conexión consigo misma y con la serenidad de la noche. Al final de cada jornada, se sentaba en su cama, con una vela encendida a su lado, creando un ambiente cálido y acogedor. Cerraba los ojos y tomaba varias respiraciones profundas, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones y la calma se asentara en su mente. Con un pequeño cuaderno de tapas de cuero en sus manos, Aiko comenzaba a escribir. Las primeras palabras en su lista de gratitud solían ser simples y cotidianas. Estoy agradecida por el sol que brilló hoy, agradezco la risa de mis alumnos, me siento agradecida por la comida que disfruté. Estos pequeños momentos,
que a menudo pasaban desapercibidos durante el día, se convertían en piedras angulares de su bienestar emocional. A medida que profundizaba en su práctica, Aiko se daba cuenta de que incluso en los días más difíciles había algo por lo que estar agradecida. Recordaba conversaciones significativas, actos de amabilidad y oportunidades de aprendizaje que habían marcado su día. Reflexionaba sobre los desafíos que había enfrentado y cómo estos la habían ayudado a crecer y a fortalecerse. Al hacerlo, comenzaba a ver los obstáculos no como adversidades, sino como partes esenciales de su viaje. La práctica de gratitud también incluía agradecimientos específicos a la noche. Aiko escribía sobre la tranquilidad que encontraba en la oscuridad, la belleza del cielo estrellado, y el confort del silencio nocturno. Agradecía la oportunidad de desconectar del bullicio del día y de sumergirse en la calma restauradora de la noche. Agradezco la quietud que la noche me ofrece, me siento agradecida por la oportunidad de descansar y renovar mis energías, agradezco la protección y el manto de serenidad que la oscuridad trae. Estos momentos de gratitud transformaban su relación con la noche. Lo que antes era una fuente de ansiedad se convertía en un espacio sagrado de paz y reflexión. Aiko aprendió a ver la oscuridad no como una amenaza, sino como un tiempo de introspección y descanso. Esta nueva perspectiva la llenaba de una profunda paz y la preparaba para un sueño reparador. Aiko también incorporó visualizaciones de gratitud en su práctica. Con los ojos cerrados, se imaginaba envuelta en una luz suave y dorada, que la protegía y la llenaba de calidez. Visualizaba a su alrededor todos los momentos y personas por los que estaba agradecida, creando un círculo de luz y amor que la acompañaba en la noche. Este ejercicio no solo fortalecía su sentimiento de gratitud, sino que también la hacía sentir segura y protegida. La práctica de gratitud se convirtió en una herramienta poderosa para Aiko. No solo la ayudaba a enfrentar la noche con serenidad, sino que también transformaba su perspectiva sobre la vida. Al enfocarse en lo positivo, ella encontraba más alegría y satisfacción en su día a día. Esta actitud de gratitud permeaba todos los aspectos de su vida, desde su trabajo con los niños hasta sus relaciones personales. Decidió compartir esta práctica con sus alumnos, enseñándoles a apreciar las pequeñas cosas y a expresar gratitud por los momentos cotidianos. Juntos, crearon un mural de gratitud en el aula, donde cada niño podía agregar dibujos o palabras sobre cosas por las que estaban agradecidos. Este ejercicio no solo fomentaba una atmósfera positiva en la clase, sino que también ayudaba a los niños a desarrollar una actitud de aprecio y optimismo. Con el tiempo, notó que su fobia a la oscuridad disminuía significativamente. Las noches, que antes eran una fuente constante de temor, se convirtieron en un tiempo de renovación y descanso. La gratitud actuaba como un bálsamo, curando sus miedos y transformando su relación con la oscuridad. Al final de cada día, Aiko sentía una profunda conexión con el mundo y consigo misma. Sabía que, sin importar los desafíos que enfrentara, siempre había algo por lo que estar agradecida. Esta actitud de gratitud le proporcionaba una fuente inagotable de fuerza y resiliencia, permitiéndole enfrentar la vida con una perspectiva positiva y un corazón lleno de agradecimiento. Gracias por escuchar nuestro granito de arena. Si te gustó esta enseñanza Zen y crees que a alguien le puede ayudar, compártela. También nos gustaría saber tu experiencia y si lo crees conveniente, déjanos un comentario.